En este vídeo os vamos a mostrar cómo comenzamos a trabajar nosotros con las dos espadas, katana y wakizashi, o sea, hablamos de los equivalentes de entrenamiento de madera, boken y kodachi. El primer paso es explicar cómo debemos poner las espadas. El wakizashi lo vamos a ubicar de manera transversal porque vamos a ir con las dos armas. Si fuéramos únicamente con una, pues lo pondríamos aquí. En este caso lo colocamos acá, colocamos el sajeo, lo fijamos correctamente y como siempre comprobamos que tengamos el máximo de aplicabilidad de movimientos con la vaina y el arma. La katana. Con la katana hay que ir con cuidado porque según cómo pongamos el sajeo, luego no la vamos a poder mover. Así que hay que ser bastante cuidadoso y la vamos a colocar por encima. Y el sajeo lo vamos a poner por aquí. Vamos a fijar por aquí como siempre. Y vamos a comprobar que efectivamente esté puesto de un modo que cuando nos interese podamos estirar el brazo de la vaina tanto como sea necesario. Es decir, lo máximo posible para poder hacer lo que queramos con armas es muy importante que esto llegue al límite. Si no, vamos a quedar muy limitados. Esta es la manera básica y para nosotros la que utilizamos prácticamente siempre de colocar las dos espadas. El movimiento que os sugiero para comenzar a practicar es este. Vamos a imaginar que nos atacan con un somenuchi y lo que vamos a hacer es facilitar la venida del somenuchi, desenvainar por la derecha, coger con la izquierda y al tiempo buscar este eje, fijaos que las hojas van paralelas, y a partir de aquí colarnos en el sitio. Para envainar el wakizashi lo vamos a pivotar así, porque si no es un follón, buscamos la vaina y una vez lo tenemos dentro, pues la katana, como siempre, tranquilamente, hacemos un envaine que funcione. Cada cual tiene el suyo, el que os venga mejor y no tiene más secreto. Una vez mostrado la aplicación básica con las gemas de hierro, vamos a mostrar cómo practicarlo con un compañero, en este caso con armas de entrenamiento. A diferencia de cuando mostramos la kata de los 31 movimientos en las que él va con una katana y yo voy con un yo, en este caso lo hacemos con armas de madera. ¿Por qué? Porque la kata se puede practicar a distancia larga y el riesgo de accidente es infinitamente más pequeño siempre y cuando uno tenga un nivel suficiente de conocimiento como para hacerlo de esta manera. En este caso, como que quedamos muy cerca, el tema es complejo y las cosas claras, esto no lo practicamos tanto como el yo y la katana suelta, pues por motivos de seguridad, que siempre debe ser la prioridad número uno, lo vamos a mostrar con armas de madera, y a no ser que tengáis un nivel muy, pero que muy alto, yo os recomiendo que lo hagáis siempre con armas de madera cuando practiquéis con un compañero. En el caso de la espada corta, como que, al menos que nosotros sepamos, en el mercado no hay vainas de entrenamiento para esta medida, pues tranquilamente utilizáis el de un boken y ya está. Y si alguien sabe dónde conseguir vainas para wakizashis de madera, por favor, que lo ponga en los comentarios. Llevamos años buscándolas y no hay manera. Se coloca exactamente igual que tal y como comentábamos antes. Ponemos la espada larga, comprobamos que se pueda maniobrar correctamente y le dedicamos el tiempo que haga falta para ello. Y ahora vamos a mostrar la aplicación. Necesito, para la aplicación básica que vamos a explicar, hay más, pero empezaremos por el principio, una distancia larga. Si yo me pongo aquí, pues él lo que va a hacer va a ser un solo de unas tocadas. Se pueda practicar, pero es mucho más difícil. Por tanto, empezaremos por el ataque más sencillo en este caso. El más sencillo dentro de un ataque que no suponga un riesgo. Si se puede hacer cualquier chorrada, no hay que hacer nada más. Ataques serios con espada entendemos
como Somenuchi, Yoko Menuchi, Chucky y todas las variaciones que haya. Ataque rollo bat de béisbol, eso no tiene más. No hace falta dedicarle más tiempo. Entonces, suponemos un Somenuchi y cuando él viene, coloco, busco el ángulo, saco y coloco. Esta colocación y este control. Que las espadas queden paralelas. Ahora lo vamos a mostrar desde otro ángulo. Claro. Coloco, entro. Y aquí pues tendríamos el movimiento básico para comenzar a estudiar. Y a partir de aquí pues se pueden desarrollar muchos más. Es cuestión de utilizar el sentido común y ver qué opciones pueden haber.